A lo largo del tiempo, desde que se despertó mi afición fotográfica, cuando la ocasión se ha presentado y me ha sido posible, he ido adquiriendo múltiples aparatos, unos que aún permanecen conmigo y otros muchos de los que me fui desprendiendo. Reconozco que nunca lo hice con el noble afán del coleccionista de estudiar, clasificar y exponer de forma pública o privada los aparatos coleccionados, sino movido especialmente por conocer las capacidades de tomar fotografías y los resultados que con cada cámara que ha llegado a mis manos podía conseguir. Con independencia de lo extremadamente sencilla o complicada que la cámara en cuestión pudiera ser. Paradójicamente, aunque esta cámara la adquirí allá por mediados o finales de la década de los 80 del pasado siglo XX, a través de un fotógrafo profesional que visitaba con frecuencia y al que uno de sus clientes se la había depositado para su venta, no la llegué a utilizar nunca hasta marzo del pasado año 2025 e incluso no llegué a escanear sus negativos hasta hace una semana. Y debo reconocer que me quedé no solo satisfecho, sino incluso sorprendido por sus resultados que de inmediato voy a mostrar. Tan satisfecho y sorprendido que incluso decidí repetir su uso con motivo de la celebración de un evento familiar, primero en el entorno de una capilla existente en la cercana urbanización de Playa Granada y a continuación en el entorno del Hotel Salobreña donde se celebró dicho evento. De los primeros negativos tomados, muestro su escaneo a continuación, confiando que los que han sido para mí sorprendentes resultados animen a quienes comiencen a ver este vídeo a seguir con su visualización y saber más de esta ya vetusta cámara. La muestra de los resultados de las tomas más recientes los dejo para el final, como colofón del vídeo, y créanme que también me sorprendieron y espero que quienes lleguen al final de este vídeo y los vean también compartan mi opinión. La película utilizada, como en anteriores ocasiones, ha sido la recargada en rollo de formato 120 a partir de la Agfa Avifot Pan 200 de 70 mm, según ya he explicado en anteriores vídeos. A pesar de que, como me demuestran las capturas del móvil, hice uso del fotómetro en las primeras tomas, los negativos precisamente correspondientes a las mismas resultaron algo faltos de exposición, dando su excesiva transparencia lugar a fotografías con muy poco, incluso ningún detalle en las zonas de sombra. Quizás más acusado en dicha esquina por el propio viñeteo de la óptica y sin duda también por el bajo contraste general de la escena por el nublado del día. Y sin embargo, ya en estas imágenes me sorprendió la aparente buena definición del edificio del santuario, muy repetido ya en varias de mis anteriores pruebas y encuadres. Aparente buena definición que me siguió sorprendiendo en este encuadre de una de las rotondas de Motril, también en día nublado y supongo en horas de baja luminosidad, en el que por el movimiento del vehículo del primer término posiblemente hiciera uso de la velocidad de la 50ª parte del segundo. Buena definición que se confirma en este convergente encuadre, nada respetuoso con las indispensables reglas de una fotografía de arquitectura, pero en el que, para mi sorpresa, una excelente definición se extiende incluso hasta los bordes de la imagen escaneada. Por último, en estas dos fotografías de la estatua del motrileño cardenal Villuga y Moncada, que se adelanta en la fachada de la iglesia mayor de Motril o iglesia de la Encarnación, tomada a distancias distintas, en la toma más alejada situada a izquierda de pantalla, vemos una muy buena definición que se extiende tanto al edificio del fondo como a la escultura más cercana, mientras que en la toma más próxima a derecha de pantalla vemos que la profundidad de campo centra la definición en la propia escultura, mientras que sea por la cercanía de la toma o haber usado, cosa que a ciencia cierta no recuerdo, un diafragma más abierto, van perdiendo definición los elementos que se alejan de la estatua, que por supuesto había sido el elemento primordial del encuadre y enfoque.
Y quedándonos con la referida segunda imagen a derecha de pantalla, pasamos a su ampliación en la siguiente pantalla, donde a izquierda mostramos ahora un recorte aproximado de la cuarta parte del encuadre original, que a derecha volvemos a recortar a su cuarta parte, esto es, un recorte o ampliación a la 16ª parte del encuadre original, comprobando cómo es capaz de mantener la calidad de esa imagen a pesar de la ampliación de una fotografía que por el previsible destino de esta cámara para meros aficionados, su época de fabricación y el generoso tamaño de su negativo en formato del llamado 6x9, con toda probabilidad solo estuviera destinada a su positivado por contacto directo y sin ampliación alguna. Justificada a mi parecer con las anteriores imágenes las capacidades fotográficas de esta vieja cámara, para quienes haya despertado el interés por conocer más de ella, paso a continuación a su análisis y descripción detallada. Salta a la vista que es una cámara de las que, por su reducción de tamaño al plegarla, en su época se decían de bolsillo, pocket camera, aunque aun plegada, grandecito tenía que ser el bolsillo para llevarla, quedando lista para su uso cuando, apretado el botón junto a la rueda de enrollamiento, se abre su tapa y permite el despliegue del fuelle colocándose su objetivo en posición de disparo. En el objetivo ya desplegado se concentran todos los mandos para el control de la exposición y disparo, pudiéndose elegir en la zona superior la velocidad de disparo entre la posición T de tiempo prolongado, B de obturador abierto mientras se mantenga activado el disparo y las tres instantáneas del 100avo, el 50avo y el 25avo de segundo. El enfoque se hace por desplazamiento helicoidal o de tipo tornillo de la lente delantera y estimación directa de distancias marcadas del 1,5 metros al infinito, pero que como peculiaridad especial de esta cámara, que a mi parecer denotan su destino al aficionado sin mucha pericia, quedan dichas posibles distancias de enfoque bloqueadas por dos tetones entre las señales como paisaje y retratos, con la intermedia de grupos. Sobre esta peculiaridad del enfoque y los idiomas en los que se rotuló volveremos y nos extenderemos más adelante. A izquierda del objetivo se encuentra la palanca que acciona el disparo y sobre ella alojamiento para disparador de cable y sobre el cuerpo del objetivo el visor de tipo reflejo con ventanillas para encuadres verticales y horizontales según su inclinación. La marca, modelo, fabricante y luminosidad del objetivo están grabados sobre el soporte del elemento frontal que se utiliza para el enfoque. Al otro lado del fuelle, el cuerpo de cámara que aloja el negativo, a cuya colocación o retirada accederemos deslizando el botón situado en su lateral derecho por desplazamiento hacia abajo, siguiendo la indicación de la adyacente flechita, lo que abre la tapa que deja accesibles los recintos. A izquierda, donde se coloca el rollo a exponer, y a derecha el de recogida o bobinado mediante rotación del mando plegable exterior, situado en este mismo extremo. En este modelo, la colocación de los rollos y su eje es simple y directa, confiando la sujeción del rollo a exponer a la presión de meras chapas flexibles, siendo indiferente que el rollo a exponer esté montado sobre los ejes de los formatos 120 o 620. Y la retracción de la pestaña que permite el enrollado al girar en sentido contrario al arrastre de la rueda con manivela abatible que lo comanda, facilita la colocación del eje vacío y retirada posterior del rollo expuesto, debiendo ser para su buen acoplamiento eje del formato 120, donde se enrolla la película expuesta.
Observamos la existencia de rodillos giratorios en los extremos del plano por donde pasa la película, lo que sin duda protege de arañazos la emulsión. La dimensión real de la zona a exponer es de 880 por 560, mayor que la generalmente utilizada para el formato total del 6x9, que hace que en este caso haya excedido un poco las máscaras que tengo hechas para el escaneo por reproducción con mi cámara digital. Y un detalle curioso y aparentemente contradictorio: a pesar de la uniformidad con la que hemos visto se mantiene la definición de las imágenes antes mostradas, no existe placa alguna de presión, lo que supone un eficiente diseño para conseguir la planeidad de la película, tanto del sistema de arrastre como de la propia tapa, que hasta permite prescindir de la placa de presión sin por ello menoscabar la planeidad del fotograma a exponer. Si se contempla en la tapa ventanilla para la visualización de los números del fotograma a exponer, sin tapa deslizadera que evite posibles filtraciones de luz, y en su interior 4 curiosos tetones destinados sin duda a mantener en posición los ejes de enrollado y alimentación. Cerrada la tapa, solo queda añadir la existencia sobre el cuerpo de la cámara de un visor de encuadre tipo ventana que se conforma al desplegar los dos marcos que lo integran. Hago notar que en esta cámara se había perdido el pequeño pie de apoyo, que yo he sustituido por uno de plástico, recortado de plástico, más por tapar el feo espacio que quedaba al faltar el pie, que por recuperar la funcionalidad de su apoyo sobre superficie que el recreado también puede cumplir. Descrita la cámara y expuestas las imágenes que tan sencilla cámara es capaz de conseguir y que a mi parecer la ponen en valor, entro en el detalle de las curiosidades que a mi parecer hacen a esta cámara especialmente singular, curiosa. Queda claro su fabricante Voigtlander, rotulado ostentosamente en el frente de su objetivo, y también grabado en el cuero que reviste el exterior de su tapa y uno de los extremos de su frente. Queda claro su país de origen, Alemania, grabado al otro extremo de su frente. Lo que no queda tan claro es su modelo, pues si bien en su asa de cuero se graba la palabra Besa, es este un apelativo que Voigtlander otorgó a múltiples y variados modelos de su fabricación, de su producción, sin que, por lo que he podido ver y leer, tenga ningún significado especial, ni mucho menos determine modelo alguno. Esa dificultad para determinar la denominación precisa de este modelo es la que me impide precisar el año exacto de su fabricación. Se dice en algunos sitios que este modelo se fabricó en el entorno de 1930, y así aparece en este y algunos otros anuncios de eBay y otras plataformas de venta, cosa que a mí desde luego me ha sido imposible verificar. Es posible, como dice el anuncio expuesto en pantalla, que fuera esa su fecha de lanzamiento, pero obsérvese que la cámara de este anuncio tiene una luminosidad de f7,7, siendo la de mi cámara y las que más habitualmente se encuentran a la venta, se pueden encontrar en distintos portales, la luminosidad de f6,3. Lo más curioso para mí es que una cámara fotográfica que, sin poder precisar su fecha de fabricación, sí podemos estimarla en la primera mitad del pasado siglo XX, capaz de conseguir buenas fotografías, pero relativamente sencilla y creo que destinada al aficionado sin muchos conocimientos, se fabricara y comercializara rotulando su ámbito de enfoque, según he podido comprobar, al menos en 5 idiomas: el alemán, origen de su fabricación; el inglés; el francés, con instrucciones; el italiano y el español;
y además, como se comprueba en la versión en francés, con instrucciones de uso redactadas en cada uno de esos idiomas. De esta multiplicidad de lenguajes, según fuera el destino de sus fabricaciones, cabe deducir que fue la cámara que en su momento alcanzara un elevado número de ejemplares producidos. Y ya por último, para quienes hayan llegado hasta aquí, muestro algunos de los fotogramas obtenidos durante mi último uso de ella, con motivo del desplazamiento que hice a los lugares donde se ha celebrado, como antes dije, un familiar evento. En este contacto digital del escaneo, reproducción digital de los 8 negativos del rollo expuesto, vemos a izquierda de pantalla, en la parte superior, 2 tomas en el interior de la capilla donde se celebraba la ceremonia religiosa, al límite de las capacidades de la cámara del 25avo de exposición y diafragma de f6.3, que junto con los límites de la película utilizada evidencian la insuficiencia de exposición recibida, quedando excesivamente transparente. Y debajo de ellos 2 tomas con mis nietos mayores ya en el exterior, pero en zona de sombra bastante profunda, que creo expuse al 50avo de segundo y f8, y que aún resultó también insuficiente para una buena exposición. Los 4 negativos a derecha de pantalla, tomados a pleno sol en los entornos del Hotel Salobreña donde se celebró el evento, ya sí muestran una buena exposición y aventuran unos adecuados positivados de los mismos. El contacto digital por inversión directa de dichos negativos refrenda lo ya anteriormente expuesto. Nótese la franja vertical en el fotograma abajo a izquierda de los últimos 4 expuestos, que podría hacer pensar en una filtración por perforación del fuelle, no siendo ese su motivo, sino el haber hecho la toma a través del acristalado de un ventanal, cuyos reflejos no percibidos en el momento de la exposición estropean de algún modo la toma. De la fotografía descrita, proceso a la siguiente. En primer lugar, toma del interior de la capilla que pone de manifiesto su insuficiente exposición. A continuación, la toma en sombra exterior de mis 3 nietos mayores que aún se hubiera beneficiado de una mayor exposición o, mejor aún, del uso de un flash de cuya toma esta cámara no dispone. Y por último, 3 tomas al exterior y con buena iluminación, que son las circunstancias en las que esta vetusta cámara rinde sus mejores capacidades, como en esta toma del frente de acceso del Hotel Salobreña, cuyo deficiente encuadre para una toma de arquitectura es notoriamente mejorable con unos tironcitos de los manipuladores de perspectiva en el programa de edición. A continuación, toma de la fachada interior de la zona de habitaciones del hotel que da a la piscina y solarium de dicho establecimiento, y por último, toma del paisaje del que puede disfrutarse desde los ventanales y terrazas exteriores de uno de sus salones de celebraciones, tomado en este caso desde la terraza exterior a los ventanales, evitando con ello los reflejos que antes hemos visto pueden producir los acristalados. En resumen, como creo que habrán podido deducir del vídeo, una cámara bastante antigua que hasta puede pasar de los 90 años desde el momento de su fabricación, y que es de pensar tuvo una gran difusión internacional por el tema, como se ha explicado, de los idiomas en los que rotula sus posibilidades de enfoque. Pensada sin duda para que los aficionados con un mínimo de conocimiento y sin grandes complicaciones pudieran conseguir satisfactorios resultados, y que aún hoy, usada con un mínimo de cariño y cuidado, dentro de sus posibilidades, aún nos puede proporcionar gratos momentos de uso. Sí añado de que esta cámara, como cualquier otra, antes de probarla, y si de verdad queremos conocer sus verdaderos resultados, es conveniente, como yo ya hice con esta, limpiar su objetivo, tanto externamente de sus lentes como el interior de sus lentes, que con el paso del tiempo han podido resultar acumulados suciedad y posiblemente también
los hongos, estos típicos que se pegan a las lentes de los objetivos. Por último, y para los que han llegado hasta aquí viendo el vídeo, agradecerles que lo hicieran, esperando que les haya entretenido y que tal vez les haya podido descubrir algo nuevo. Me permito pedirles su aprobación clicando en la manita con el dedo arriba y suscribirse a mi canal, que siempre sea un estímulo para la elaboración de nuevos vídeos. Muchas gracias.